corazón y carácter. Entonces, por eso es mejor prevenir, porque hay muchos infiltrados. O sea, quienes conocen de cómo ha sido la historia en las luchas en México y en el mundo, saben de cómo hay provocaciones, hay infiltrados, cómo se tocan los extremos, la extrema izquierda y la extrema derecha. Hay una canción de Pablo o de Silvio que me gusta mucho por eso, que habla de los extremistas. Entonces, ¿las vallas hasta qué día permanecerán en Palacio? Sí, para que no se haga daño al Palacio. ¿Pero hasta qué día? ¿Pasando las elecciones se tienen pensado retirar o antes? Sí, pasando las elecciones ya no van ustedes a escuchar así a López Dóriga y a Ciro y a Loret, así como los acabamos de ver ahora. ¿Por qué no los pones otra vez en los apagones? O sea, es que eso ya no se va a volver a escuchar. Dentro de 15 días ya. Pero es un ejemplo. O lo de los accidentes en el metro, o bueno, presuntos accidentes en el metro. Sí. No nada más de los apagones. Hoy a las 9 de la mañana comenzaron los apagones, dice falsas se reactivó con mentiras sobre una nada más los Loret y los famosos. Aquí se que déjame. Miren este es el boletín de la derecha. Pasquín de la derecha. Pero ahí va, empieza. La crisis por el abasto insuficiente No, de energía eléctrica. Falta uno. Es que se dice a las 9 de la mañana. Que ni siquiera empezó a las 9, fue a las 4 de la tarde. falta de inversión. La crisis de energía comenzó hoy desde temprano, a las 9 de la mañana. La crisis por el abasto insuficiente de energía eléctrica La crisis. y los apagones consecuentes, claro, revelan, esto lo dicen expertos, un sistema frágil por la falta, no solamente por el calor, sino el calor es lo que expresa la falta de inversión y exceso, dicen algunos, de ideología. Lo que le toca al gobierno es invertir en las líneas de transmisión, pues no lo ha hecho. O sea, mitad sí, la temporada de calor, el cambio climático, pero también hay responsabilidad de no preverlo y de no invertir. Por La señora, ¿cómo? No ha invertido en nuevas centrales de generación, en nuevas líneas de transmisión y distribución de energía. Esa idea de que El experto. energía debe ser manejada A ver, fundamentalmente. no, pero regrésame al experto, sí. Chumel Torres. No ha invertido en nuevas centrales de generación, en nuevas líneas de transmisión y distribución de energía. Esa idea de que la energía debe ser manejada fundamentalmente por la Comisión Federal de Electricidad, por el gobierno mexicano, está coincidiendo con una crisis que no digamos La sensatez. una crisis de suministro eléctrico, De un sabiondo. ser una crisis de apagones. Pero especialistas advierten que viene un periodo crítico del sistema eléctrico por abandono, falta de inversión en transmisión y distribución.
en un esfuerzo por continuar los ataques contra la política energética. Esto es de veras, lo lamento mucho, no eran así. Muchísimo, como nunca. Y ya lo he explicado varias veces, de 38% de generación de energía que llegó a tener la Comisión Federal de Electricidad, porque el plan era destruir la Comisión Federal de Electricidad, que solo los particulares se encargaran de la generación de la electricidad, las empresas. Esto comenzó desde Salinas. Esos abogados constitucionalistas, Valadez y todos esos que estaban precisamente con Salinas, no dijeron ni pío cuando se reformó una ley secundaria, y que ojalá y me contesten y me digan que no fue cierto, para permitir que participaran particulares en la generación de energía, cuando estaba prohibido por la Constitución. Cuando una ley secundaria va a estar por encima de un mandato constitucional. Pero entonces se callaban como momias y ahora gritan. Entonces ahí empieza a privatizarse todo el sector eléctrico. Y luego pues ya llevan a cabo las reformas constitucionales, la famosa reforma energética, y van creando estos organismos supuestamente autónomos para que no existan monopolios. Pero todos esos organismos los crearon con dedicatoria. Los monopolios que no querían no eran los privados, sino los públicos. Acabar con la Comisión Federal, acabar con Pemex. ¿Cómo acabaron con los ferrocarriles? ¿Cómo acabaron con Teléfonos de México? ¿Cómo acabaron con los bancos? ¿Cómo acabaron con las minas? Van avanzando, llevan su plan. Llegamos porque la gente se da cuenta que ofrecieron que con las privatizaciones iba a bajar el precio de la luz, iba a bajar el precio, en el caso de Pemex, de las gasolinas. Puras mentiras. Al contrario, subieron los precios al consumidor. Entonces sonó la alarma en el 2018 y cambió la política. Pero como dejaron todo un enjambre de leyes para proteger los intereses particulares, pues nos ha costado muchísimo el rescatar a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex para garantizar
que no aumente el precio de la luz, que no aumente el precio de las gasolinas, que no haya gasolinazos, todo eso que ya se les olvidó, y sobre todo para garantizar el abasto. Fueron capaces de cancelar una ley eléctrica que nosotros presentamos al Congreso. Se aprobó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para que las empresas particulares no actuaran como monopolios, porque ustedes deben saber que les daban permiso llamado autoabasto, una empresa que producía acero podía tener una concesión para producir su energía. Hasta suena lógico. ¿Por qué la tengo que comprar a la Comisión Federal? Yo la produzco. Sí, pero resultó que esa empresa de acero, esa acerera, no existía. O que su consumo era mínimo y todos los excedentes los vendía a particulares, y como al tener esa concesión no pagaba la transmisión de la energía, mantenía un subsidio pagado por todo el pueblo de México, al grado, lo he dicho aquí varias veces, que una familia de clase media paga más proporcionalmente de luz que lo que paga un Oxxo. Por eso pasan ustedes y ven los Oxxos iluminados, porque tienen energía eléctrica subsidiada. Pues tratamos de evitar eso, y 2 ministros de la Corte cancelaron la ley impulsada por el Ejecutivo y aprobada por el Poder Legislativo, porque el Poder Judicial está al servicio del Poder Económico. Entonces, haciendo esfuerzos, pasamos del 38 al 50%, compramos 11 plantas, 13, 6,000 millones de dólares para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, y estamos construyendo. Tenemos más de 20 proyectos para fortalecer la generación de energía eléctrica y dejar a la Comisión Federal con más del 60% de participación en generación de energía eléctrica. Entonces, por eso podemos enfrentar crisis, como lo de las altas temperaturas, o cuando hay frentes fríos, y también cuando tenemos huracanes que afectan todo el servicio de energía eléctrica, lo que pasó en Acapulco, por los trabajadores electricistas, por los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad. En 10 días se restableció todo el servicio. ¿Cómo no voy a defender lo público?